Con su venia, presidente, compañeras y compañeros diputados. No debemos perder de vista que lo que nos tiene el día de hoy aquí es un error, uno de los tantos errores que se acumularon en esta discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. Hace algunas semanas, Movimiento Ciudadano advirtió que el sistema no solamente tenía deficiencias, que tenía inconsistencias, sino que además incumplía compromisos muy importantes para con los ciudadanos, para con los mexicanos, principalmente porque no se había y no se respetó el espíritu original de la Ley 3 de 3. Movimiento Ciudadano, permítanme recordarlo, votó en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Votamos en contra de toda la ley porque no había lugar para la ambigüedad. O se estaba a favor de la iniciativa ciudadana o se estaba en contra. Y nosotros no dudamos en dejar muy clara cuál es nuestra posición y del lado de quién estamos, del lado de los ciudadanos. La discusión de esta reforma también sirvió para demostrar y para evidenciar quién está de verdad a favor del combate a la corrupción, de la rendición de cuentas y la transparencia, y quiénes no. Sirvió para evidenciar quiénes están a favor de un 3 de 3 completo, público y obligatorio, y quiénes se resisten al cambio. Demostró quiénes están dispuestos a impulsar una demanda de carácter ciudadano y quiénes creen que pueden seguir legislando de espaldas a las mexicanas y a los mexicanos. La discusión también sirvió, lamentablemente, para evidenciar cómo legislan los partidos de siempre. En torno al veto sobre el artículo 32, pues lo que hemos escuchado son una serie de argumentos, entre comillas, que son verdaderamente irrisorios, por decirlo menos. Han dicho que no se dieron cuenta, que se presentó una reserva de último momento, que no tuvieron tiempo de revisarla e incluso han concedido que hay una redacción ambigua en el artículo 32. Por eso, frente a ello, no queda más que sospechar qué está detrás de la redacción del artículo 32. Y lo que nosotros decimos, y lo decimos de frente, es que quizá el PRI y sus aliados lo que quisieron es enviarle un mensaje al sector empresarial, un mensaje de revanchismo por la insistencia de una parte de ese sector en insistir en una aprobación de un 3 de 3 completo, obligatorio y público. Por ello es que lo decimos de frente, el PRI y el gobierno tienen que dar una explicación convincente de por qué impulsaron una reforma al artículo 32 con este contenido, porque nadie cree que no se dieron cuenta sus 54 senadores, sus 208 diputados, ni el presidente de la República, que el día 15 de junio celebró con todas sus letras la aprobación de dicha reforma. No cabe duda que este desaseo nos hace recordar lo que dijo alguna vez John Godfrey, aunque la frase se le atribuye a Otto von Bismarck. Las leyes, compañeras y compañeros diputados, son como las salchichas. Si supiéramos cómo se hacen, pues nadie las consumiría. Por eso celebramos que el día de hoy se corrija uno de los tantos errores que tiene esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque lejos de caer en un falso debate y en un ambiente de polarización entre quienes están a favor de los empresarios o quienes están en contra de los empresarios, lo que está de fondo en esta discusión, como lo dijimos hace 3 semanas, es que las disposiciones del artículo 32, por donde quiera que se vea, son excesivas, son inoperantes y son absurdas, además de que son inconstitucionales y responden solo al ánimo revanchista del PRI y de sus aliados. Y lamentablemente se llevaron de corbata a todos los particulares que están incluidos en esta redacción del artículo 32. Por ello es que el día de hoy Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen, es decir, a favor de las observaciones que se hacen al artículo 32 y conexos, en congruencia con nuestra postura y con nuestra posición aquí descrita hace 3 semanas. Entendemos y comprendemos la posición de algunos grupos parlamentarios de votar en contra de este dictamen, algunos con argumentos de forma, otros con argumentos de fondo. Nosotros lo decimos con toda claridad,
No necesitamos tomar como rehén la discusión de una pieza legislativa para enviarle un mensaje al PRI y a sus aliados. Tampoco para enviarle un mensaje claro al presidente de la República en medio de este debate de polarización, no solo por este tema, sino por la polarización social que vive el país. El gobierno y su partido se equivocaron. Su revancha contra el sector empresarial dejó en ridículo al Poder Legislativo y, lo que es peor, hoy buscan agotar este debate en la verdadera discusión o la discusión que deberíamos estar dando sobre el 3 de 3. Por ello es que Movimiento Ciudadano ha sostenido que el veto del presidente es insuficiente, que el veto debió haber sido sobre el fondo del problema, y el fondo del problema está en el artículo 29 de la misma ley. Por eso nosotros no aceptamos que el día de hoy se agote esta discusión y no estamos dispuestos a concluir con la discusión sin darle a México el 3 de 3 que se merece. Es cierto, como ya se ha mencionado en algunas otras ocasiones, que jurídicamente no es posible ampliar esta discusión a los artículos no observados por el Poder Ejecutivo. Pero también es cierto que tenemos un compromiso ético y no podemos caer en la trampa de agotar la discusión. Por ello es que quiero compartir con ustedes que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la mano con el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y hacemos extensiva la invitación para los otros grupos parlamentarios, diputadas y diputados, es que iniciaremos con la estrategia jurídica de presentar una acción de inconstitucionalidad una vez que sea promulgada la reforma. Y me permito compartir con ustedes 3 argumentos que son pilares de esta discusión y que pudieran ser motivo de un pronunciamiento de la Corte. Primero, la redacción del artículo 29 impide el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información garantizado en la Constitución, ya que es contradictoria porque por un lado sostiene la publicidad de las declaraciones y por el otro la condiciona a la posible afectación de la vida privada de un servidor público, lo que sea que esto signifique. Segundo, porque el artículo 29 establece mecanismos de control y supervisión sobre la actuación de los servidores públicos mediante la publicación de sus declaraciones, cosa que no se cumple con su redacción porque es inoperante e ineficaz, ya que el objetivo de la norma queda sujeto a la condición de la posible afectación de la vida privada. Y finalmente, porque el artículo 6º constitucional es muy claro: la información considerada confidencial o que pueda afectar la vida privada será protegida en los términos y con las excepciones que fije la ley. Es decir, esta es una prerrogativa exclusiva del Poder Legislativo que se tiene que valorar mediante una prueba de interés público para establecer qué datos personales pueden difundirse y cuáles no. En este sentido, lo decimos con todas sus letras, el artículo 29 es inconstitucional porque le confiere esta facultad a un comité que deberá considerar la posible afectación de la vida privada. Finalmente, y con esto concluyo, compañeras y compañeros diputados, ha dicho el politólogo y constitucionalista estadounidense Bruce Ackerman que hay que distinguir entre la política ordinaria y la política extraordinaria. La política extraordinaria justamente atiende no solo a una movilización de carácter popular, sino a un amplio debate público. Y es así como se deben tomar las grandes decisiones constitucionales. El Sistema Nacional Anticorrupción ha dado pie justo a un amplio debate, donde incluso lo que tenemos es una iniciativa ciudadana histórica respaldada por más de 630,000 ciudadanos. Y aquí podemos echarnos culpas y podemos establecer nuestras posiciones políticas, pero el problema es que el saldo que vamos a entregar en el Sistema Nacional Anticorrupción será un saldo negativo, oscurecido justamente por no respetar esa voluntad ciudadana expresada en la iniciativa original 3 de 3. No le fallemos al país, eso no nos lo podemos permitir. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, diputado Castañeda.